Bienvenidos amantes del arte, hoy vamos a visitar la iglesia que veis aquí justo detrás de mí. Podéis adivinar más o menos dónde estamos. Estamos en Florencia, Italia, dato absolutamente incorrecto. Estamos precisamente, vamos a ver dónde. Estamos precisamente y curiosamente en Barcelona, Cataluña, y esta detrás de mí es la iglesia de Santa María Reina. Me pareció interesante documentar esta iglesia por varias razones. La primera es porque, considerando que estamos en la capital del modernismo catalán, lo de Gaudí, me pareció bastante curioso tener aquí una iglesia que tiene un estilo renacentista. Un amiguito que me vino a saludar. Es aquí un lindo perrito. El segundo dato que puede ser curioso e interesante es que esta iglesia puede parecer, con su estilo, una iglesia con más de 400, 500 años. Pero en verdad esta iglesia tiene menos de 100 años. Fue construida entre 1922 y 1936 por parte del arquitecto Nicolás María Rubió Tudurí. En principio fue construida para ser una filial del monasterio de Montserrat y solamente después llegó a ser una iglesia como así la vemos hasta el día de hoy. La iglesia de Santa María Reina está estructurada en la siguiente manera. Aquí vemos un pórtico principal que tiene un arco a medio punto, donde arriba podemos notar un frontón triangular. Tiene un estilo renacentista y una fuerte influencia brunelleschiana. Brunelleschi fue uno de los mayores arquitectos que este mundo nunca conoció y es el arquitecto que construyó la cúpula del Duomo de Florencia en Italia. En el lado derecho, en el lado izquierdo de la iglesia encontramos también dos claustros. Y en la puerta principal, justo arriba de la puerta principal, que ahora vamos a ver más de cerca, encontramos una hermosa pintura. Arriba de la puerta principal encontramos la pintura de la Asunción de la Virgen. Y podemos notar también que a la derecha y a la izquierda hay los dos santos protectores de Barcelona, San Jorge y Santa Eulalia. Aquí entramos en la parte interior de la iglesia. Esta iglesia tiene una forma de cruz latina. Vemos también que al final de la nave tenemos el altar y arriba un ábside. En el centro de la iglesia, justo aquí arriba, podemos notar y ver la cúpula desde su interior. Tiene un tambor octagonal, que sería la base, y una forma semisférica. También podemos ver que el techo está hecho con bóveda de cañón, que es un estilo arquitectónico, un elemento arquitectónico que se encuentra mucho en las iglesias románticas, pero que ya se usaba desde los tiempos de los romanos. Nos encontramos aquí en el lado izquierdo de la iglesia, donde encontramos una capilla mortuaria que no tiene una forma de cruz latina, pero tiene una forma de cruz griega, y también vemos aquí arriba otra cúpula semisférica.
vamos a ver la parte de atrás, que la parte diría más interesante, porque hay también algo curioso por ahí. Esto que ves aquí, justo arriba de mi cabeza, es la cúpula. También la cúpula tiene una fuerte influencia florentina, de renacentista, y también está inspirada al baptisterio de San Juan, que se encuentra justo enfrente del Duomo de Florencia. Encontramos aquí el campanario. El campanario tiene siempre un estilo como de mármol florentino, pero este campanario está inspirado al campanile de Venecia, el famosísimo campanile de Venecia. Aquí terminamos nuestra visita a esta linda iglesia de Santa María Reina, una iglesia bastante diferente, curiosa, considerando el contexto donde nos encontramos. Si os gustó el video, no olvidáis de dar un like, de suscribir a mi canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.